Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar de las tipografías, un elemento gráfico muy importante en la composición. Habíamos hablado de la línea, del punto, de las formas, de las texturas, de los colores y hoy vamos a hablar de la tipografía. Primero, me gustaría establecer una diferencia muy importante que existe entre lo que son las letras y la tipografía, ¿sí? La letra en sí es inamovible, ¿sí? Está creada por convención, esto es de forma arbitraria, que se estableció que es un alfabeto compuesto por caracteres que combinados forman palabras. Y esas palabras tienen un significado, ¿sí? En cambio, la tipografía es el aspecto o la apariencia que toman esas letras, ¿sí? Va a ser, digamos, la vestimenta de esas letras que vamos a utilizar para crear nuestra composición. Entonces, a la hora de crear un mensaje, nosotros vamos a utilizar una serie de elementos gráficos, entre ellos la tipografía, e intervienen otros factores como el código, que es el código a través del cual nos comunicamos. Pueden ser, por ejemplo, los idiomas, ¿sí?, que permiten que nosotros podamos comunicarnos de una manera que nos podamos entender. Si manejamos el mismo código, por ende, podemos entendernos mejor. Por otra parte, tenemos el canal, que pueden ser los medios gráficos, revistas, panfletos, flyers o, por ejemplo, los medios digitales. Esos son canales, ¿sí? Canales. O también podemos pensar en un canal como la oralidad. El hecho de hablar cara a cara, nuestro canal va a ser nuestra voz, ¿sí? Por otro lado tenemos al contexto. Acá es muy importante tener en cuenta lo que es el contexto para poder elegir una tipografía acorde al mensaje. Esto es, el contexto tiene que ver con el ámbito en el que voy a comunicar y también tiene que ver con lo cultural de alguna manera. Mientras más conozcamos sobre eso que vamos a transmitir, mejor y más eficaz va a ser el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un flyer en donde hago un curso sobre tecnología y quiero que ese flyer me transmita a mí que me voy a encontrar con realmente un contenido propicio y adaptado a lo que es la tecnología. Entonces, en ese caso, hablando del uso de la tipografía, seguramente utilicé una tipografía geométrica y no una tipografía con formas orgánicas o formas fantasiosas, porque va a estar, digamos, contextualizado en esa temática, ¿sí? Tiene que ver con la coherencia también esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación, ahora pasamos a decir qué tipos de tipografía existen. Podemos decir que a grandes rasgos las principales y más usadas son las tipografías con serif y sin serif. ¿Cuáles son las con serif? Bueno, las con serif son las más tradicionales, las que se usaron, las primeras que surgieron y las que se usaron durante mucho tiempo y se siguen usando para lo que es prensa escrita, diarios, folletería, revistas y todo lo que tenga que ver con el papel. Estas tipografías se caracterizan por su elegancia, por ser tradicionales y clásicas, ¿sí? También son llamadas romanas o antiguas y bueno, se usan muchísimo, han evolucionado bastante, hay algunas como más tradicionales y otras un poquito más modernas, pero bueno, su principal diferencia en relación a la sin serif es que en sus extremidades tiene unas líneas que cortan como un bracito, ¿sí? Bueno, por otra parte tenemos la sin serif. Estas letras son llamadas también de palo seco
pueden ser llamadas de palo seco o modernas, y su principal característica es que, a diferencia de las con serif, no tienen en sus esquinas esas rayitas que vemos en las primeras, ¿sí? En este caso, las tipografías sin serif son mucho más limpias y se utilizan por lo general en el ámbito digital. Se utiliza para soportes digitales como páginas web, portales, aplicaciones, flyers informativos, para lo que es el ámbito de las redes sociales. Y son muy buenas para hacer pósters, ¿sí? Porque son limpias y agradables. Una de las más conocidas y mejores letras creadas es la helvética. Es una letra que se ha hecho y diseñado para lo que son cartelerías, ¿sí? Se han usado mucho y son muy flexibles y fáciles de adaptar. Hablaremos también de las cursivas o manuscritas. O manuscritas también son mencionadas y se utilizan mucho para transmitir elegancia, delicadeza, para apelar más a lo que es orgánico también. Entonces, bueno, tiene esta función y encontramos de diversas formas, con más grosor, con menos grosor, más finitas, más anchas. Y por último, encontramos de las de tipo fantasía o decorativas, ¿sí? Bueno, de estas hay millones y se utilizan por ejemplo, dibujos animados, se pueden utilizar en películas, en los nombres de los títulos de las películas para niños de Disney y en todo aquello que queramos apelar a lo fantasioso, ¿no? Otro aspecto para mencionar de la tipografía son sus familias tipográficas, ¿sí? Estas son aquellas variantes que se encuentran dentro de un mismo tipo. Por ejemplo, tenemos una tipografía que se llama Verdana y dentro de ella podemos encontrar las Extra Light, las Like, las Book, las Medium, Bold o Black. Todas se diferencian por su grosor. También encontramos las cursivas o itálicas, que depende de la tipografía que elijamos y del diseñador, de las variedades que el diseñador haya hecho de esa tipografía, ¿no? Bueno, otro aspecto a tener en cuenta sobre las tipografías para determinar a qué grupo pertenecen o cuál es su clasificación es la anatomía, ¿sí? La anatomía la determinan las características principales de la letra y para eso es necesario ver cómo es su asta, que es el palo, por ejemplo la T que vemos acá es el tronco. También podemos establecer cómo es según sus descendentes, que son las letras que, bueno, como la J o la P, que bajan, que tienen, digamos, palitos que van para abajo. Después tenemos lo que es el cuello, como en el caso de la G. Tenemos también la contraforma, que es como el espacio negativo de las letras. Como vemos ahí en la letra O, también pueden ser las letras A, los que tengan la contraforma, ¿sí? Después tenemos el hombro, que lo vemos ahí determinado en la letra N, y las ascendentes, que son las que, digamos, continúan hacia arriba, que tienen una altura que asciende, ¿no? Que va para arriba. Bueno, para concluir esta clase me gustaría que cada uno de ustedes elija una tipografía y investiguen sobre la misma, ¿sí? Su historia, su familia, su clasificación, su anatomía, todos estos aspectos que vimos en esta clase me gustaría que los hagan con una de las letras particulares. Para eso les voy a designar a cada uno una tipografía y ustedes pueden hacerlo en una presentación PowerPoint, en un PDF o si manejan Canva pueden hacerlo en una infografía y finalmente compartirlo, si se puede compartir en el foro y si no lo compartimos el lunes en la clase, ¿sí? También me gustaría que busquen un afiche o una situación de uso de esa tipografía y la puedan compartir en el foro que voy a crear en la plataforma. Nos leemos y que tengan un excelente fin de semana.